Nada, muchas gracias a todos por acudir a esta convocatoria de Vox Navarra, a la que se han sumado cargos electos y orgánicos de Vox, de las comunidades hermanas del Valle del Ebro. No en vano, aquí en el Valle del Ebro pues confluimos comunidades hermanas: Aragón, Rioja, Navarra, Castilla-León, Vascongadas, que es un ejemplo pues de mestizaje hispánico. Llevamos siglos mezclándonos, comerciando, intercambiándonos, y estoy seguro que si nos hacemos un examen genético pues tendríamos todos realmente un espectro muy similar. Bien, y muchas gracias por supuesto al Ayuntamiento de Tudela por cedernos esta sala. Los pueblos tienen derecho y el deber de conocer su historia, y esa historia que va desapareciendo lamentablemente de los programas de estudios. Esa historia de la que somos tributarios, pues no nacemos de la nada y en la nada, porque cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo, somos el fruto de un linaje, somos hijos de nuestra tradición y herederos de nuestra patria. ¿Y qué es la patria? Pues la tierra de nuestros muertos, de los vivos y de los que han de venir. Y como no se puede amar lo que no se conoce, pues teníamos hoy la obligación de organizar un acto en homenaje, reconocimiento y difusión de la figura de Alfonso I el Batallador, porque estos días se celebra el 905 aniversario de la liberación de Tudela. Es una fecha importante porque gracias al impulso y al genio político, militar y espiritual de Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona, Tudela se reincorpora a Occidente, un continente, una civilización construida sobre la herencia romana, la filosofía griega y la religión cristiana. Sin embargo, este rey ejemplar no tiene una estatua que lo recuerde y homenajee de manera permanente aquí en Tudela. Sí que existe una plaza en un barrio de las afueras de factura moderna, pero no podemos rendirle homenaje todas las veces que queramos. Sí que tiene una estatua Sancho el Fuerte, y hay motivos importantes para ello, porque Sancho el Fuerte nació, vivió la mayor parte de su vida en Tudela y murió en Tudela. Pero Sancho el Fuerte, aunque es de una dinastía regia distinta de Alfonso el Batallador, sin embargo, no es un personaje ajeno a la historia de Alfonso el Batallador, porque ambos participaron de la misma empresa, que no es otra empresa que la Restitutio de las Españas, la Restitutio de España, la reconquista de aquella unidad que conoció la Hispania visigoda, que alcanzó una unidad territorial, una unidad política bajo la monarquía visigótica y una unidad religiosa en el catolicismo ortodoxo. Y lo cierto es que Sancho el Fuerte participaría en la batalla de las Navas de Tolosa, una de las gestas más importantes de la Reconquista, 93 años después de la liberación de Tudela. De manera que ambos reyes, de dinastías distintas, en contextos históricos distintos, sin embargo, participan de la misma mentalidad, del mismo espíritu, de la misma voluntad de recuperación del solar de los antepasados suyos y nuestros. Y para hablar de Alfonso el Batallador, pues nadie mejor que Augusto María Brugel Pérez, que es seguramente su último biógrafo. Augusto nació en Calatayud, la localidad en la que se crió mayormente. Tiene una formidable formación académica, pues se licenció en Psicología por la Universidad de Barcelona en aquellos tiempos en los que solo se podía estudiar Psicología en Valladolid y en Barcelona. En Barcelona aprueba las oposiciones a docente, se casa con su mujer Ángela en Corella, pues allá vivía un hermano suyo, misionero, comboniano, e iniciaron su luna de miel precisamente, ¿dónde? Pues aquí en Tudela, como no podía ser en otro sitio. Y en Barcelona tuvieron a sus dos hijos, al primero de los cuales llamaron Albert. También en Barcelona saca su licenciatura de Filología Hispánica. Ya trasladado a Galicia, pues ganaría el doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Santiago, ciudad en la que viven desde hace ya muchos años. Profesionalmente ha desarrollado su carrera como catedrático de Lengua Española y Literatura, docente vocacional, orientador de instituto
director de centro y asesor de la Xunta de Galicia durante nada menos que 13 años. Pero, hombre de su tiempo y observador de lo que sucedía a su alrededor, inquieto ante el impacto de la ofensiva nacionalista en la educación, tomaría partido escribiendo algunos libros al respecto. Y aquí recordaremos dos: Cuentos nacionalistas, escrito ya en 1997, con un prólogo de Aleix Vidal Quadras. Y en 2006 publicaría otro libro titulado Algo así, con un prólogo de Ernesto Ladrón de Guevara, a quien algunos de los aquí presentes le conocen, una persona procedente del socialismo vasco, quien ante la deriva nacionalista recalaría en Unidad Alavesa y en la actualidad pues es uno de los mayores propagandistas de la hispanidad y el hispanismo aquí en España. En esta línea participará en numerosos encuentros auspiciados por diversas entidades en las que denunció los excesos del nacionalismo en la enseñanza, la historia, el propio lenguaje, etc. Y en la actualidad, pues ya jubilado, viene desplegando una nueva faceta intelectual, que es la de la historia novelada, que no es la novela histórica. En la novela histórica, tan de moda, con tantos autores, pues con que existan unos poquitos datos de carácter histórico, pues lo importante es desarrollar una narración, una trama de personajes, de sucesos que sea atractivo al lector. Y los datos históricos son casi diferentes y se pueden ajustar y se pueden adaptar o se pueden manipular. Sin embargo, el historiador que narra es una disciplina muchísimo más exigente, porque ese escritor debe conocer las técnicas del historiador desde la universidad y la ciencia. Además, debe ser un buen escritor y debe manejar unos buenos recursos pedagógicos y didácticos para hacer atractivo lo que quiere difundir. Un historiador que narra no se puede tomar esas licencias de los novelistas. Por eso, pues, hay tan pocos historiadores que narran, y tenemos la fortuna de tener a uno de ellos precisamente aquí. Y en esta faceta de historiador que narra, cuenta ya con 3 libros. El primero, todos ellos dedicados a 3 grandes reyes de la historia medieval de nuestra patria. El primero, Alfonso VIII, Historia de una voluntad, con prólogo de Miguel Romero, académico de la Real Academia de la Historia. En segundo lugar, gracias a lo cual pues, conocimos a Augusto, desde Pamplona, Res Ibericus, en torno a la vida de Sancho el Mayor de Pamplona, con prólogo de nuestro querido y prematuramente desaparecido Rafael Tamburri. Y por último, y ahora mismo, pues un libro que podemos anunciar en exclusiva y en primicia, que es Alfonso I el Batallador, Urraca de León, obispo Diego Gelmírez, no pudieron hacerlo mejor. Igualmente ha participado con otros autores en diversas obras de lingüística y psicopedagogía. De modo que ya ha llegado el momento de cederle la palabra, pues hemos venido todos aquí mayormente a que nos acompañe, ilumine en esta aproximación a la vida, tiempo y hazañas de este rey, que cuanto más se le conoce, más se investiga, pues realmente más atractivo resulta. Al término de su intervención, si disponemos unos minutos, pues Augusto nos responderá algunas preguntas que podemos trasladarle y podréis comprobar que es un gran conversador que tiene muchas cosas que decir, porque no todos los grandes conversadores tienen muchas cosas que decir, y no es que esté pensando en los opinadores y en los contertulios, y luego hay muchas personas que tienen mucho que decir, pero no saben expresarlo. Entonces en Augusto confluyen todas estas virtudes y vamos a intentar disfrutarlo y exprimirle. Y cuando termine, después de unos minutillos, a las 13 nos juntaremos junto al monumento de Sancho el Fuerte para la celebración de un homenaje público a ambos monarcas, sin cuya vida, pues seguramente las historias de nuestra patria chica y acaso la patria grande, España, serían muy distintas, o no, pues aquellos tiempos heroicos y formidables eran propios de gentes también excepcionales. Muchas gracias por vuestra paciencia y, Augusto, tienes la palabra. Bueno, gracias, Fernando. Es un amigo, entonces hay que tomárselo, como decía el otro, de dinero y santidad la mitad de la mitad. Entonces, gracias, Fernando. Algo de verdad hay. Pero, sobre todo, vamos entonces a enseñar un poquito, a mostrar un poco lo que es este rey, que yo siendo aragonés lo aprecio, y a lo mejor en Navarra, como aquello de que, hoy sobre todo con las autonomías, cada uno está con lo suyo, no se le aprecia tanto, pero que era rey
de Aragón y de Pamplona. Ya lo saben ustedes perfectamente lo que pasó cuando despeña un hermano a Sancho el de Peñalén, se quedan entonces sin rey rápido para nombrar, entonces aprovecha el rey de Castilla, Alfonso VI, el conquistador de Toledo, llega a Nájera, donde está precisamente la corte. El conde de Aragón, que pertenecía a Pamplona, se hace con Pamplona y el norte del reino de Pamplona, entonces los pamploneses lo aceptan como rey. Podía haberse llamado rey de Pamplona y Aragón, pero bueno, como era el conde de Aragón, pues se llamó rey de Aragón y por eso luego, cuando luego muera este hombre, luego pasará lo contrario. Bueno, entonces, vamos a acercarnos un poquito a la figura. Voy un poco a centrarlo en tres grandes aspectos. ¿Se me oye, por cierto? Porque tengo una voz floja. Tres grandes aspectos. El primero, lo que fue su fracaso matrimonial, que es algo importante, porque no le dejó herederos. Segundo, lo que fue la campaña de Zaragoza, donde sale la conquista de Tudela, pero que en esa campaña se conquista Calatayud, donde soy yo, Zaragoza, donde es mi madre, y Tudela, donde estamos ahora. Y al final, ese testamento tan insólito, que fue el que acabó también luego con el reino de Aragón, o que dio comienzo de nuevo al reino que luego se llamará de Navarra. Entonces, un poco en esos tres grandes momentos vamos a hablar, pues hasta, si a la una es el acto, pues yo que sé, como mucho a las son dentro de una hora, como mucho, 12:15, dejar media hora para preguntar, un cuarto de hora así. Bueno, entonces, vamos con el matrimonio. Alfonso el Batallador no estaba destinado en principio a ser rey de ninguna manera, porque era el segundón de un segundo matrimonio. Su padre, Sancho Ramírez, que fue en realidad el primer rey de Aragón. Los historiadores, los oficiales, toman a Ramiro I como el primer rey, pero Ramiro I, que fue el que llegó a Pamplona en aquel momento primero de desaparecer el reino de Pamplona, él nunca se consideró rey de Aragón, siempre se firmó como hijo del rey Sancho. Lo que pasa es que como luego su hijo Sancho Ramírez sí que ya se hizo con Pamplona y demás, Pamplona lo aceptó como rey, pues también se considera a su padre Ramiro I como rey, pero en realidad el primer rey de Aragón sería Sancho Ramírez. Y Sancho Ramírez tuvo un primer hijo, varón. Los que heredaban el reino eran los hombres, porque eran los que luego iban al campo de batalla, dirigían las acciones militares, era el hombre. Tenía un hijo, Pedro, que estaba destinado a ser el sucesor, y luego lo fue, Pedro I de Aragón. Lo tuvo de la primera mujer, Isabel de Urgel, casada con la hija del conde de Urgel, que es que ahora todo es Cataluña, pero Cataluña no existía siquiera. Existía el condado de Barcelona, que era más poderoso, pero había otros condados catalanes, como el de Urgel, y que se llevaban muy bien con Aragón. Bueno, pues de la primera mujer le había nacido Pedro, que luego sería el heredero. Quedó viudo de Isabel de Urgel y luego se volvió a casar con una francesa, Felicia de Russy, y de Russy tuvo a un tal Fernando, adulto, peleó con el padre y tal, y Alfonso. Entonces, Alfonso era el segundo del segundo matrimonio. De ninguna forma estaba destinado a ser rey. Es que incluso el primer hijo del rey de Aragón, ese Pedro, también tenía otro hijo, Pedro. Por lo tanto, no tenía ninguna posibilidad. Tanto es así que su madre, la francesa Felicia de Russy, lo envió a un convento a educarse. Y ya sabéis que los segundos eran luego los que iban a ser los obispos, para ir a lo que fuera. Este era el segundo de un segundo matrimonio. Pues lo llevó a educar al monasterio de Siresa en Huesca y se educó entre frailes. Pero resulta que Sancho Ramírez, al intentar tomar Huesca, muere en el asedio, se retiran, y en ese asedio están peleando su hijo Pedro, que lo va a heredar, está el hijo Fernando de la segunda mujer y el hijo Alfonso también de la segunda mujer. O sea, ya unos jóvenes adultos, con 14 años, al cumplir 14 años ya eran adultos, ya iban sin ningún problema a pelear, se podían casar y todo eso. Al cumplir 14 años,
porque empezaba el 15º año de edad. Ya con los romanos era así. Y en la toma de Huesca, pues este Alfonso ya estaba en los 20 años. 2 años después, el nuevo rey de Aragón, Pedro I, toma Huesca. Y están también Fernando y Alfonso y demás. Entonces, de ninguna forma iba a ser rey. Salió del convento, luego se puso a luchar como hombre, que era con su padre y su hermano reyes, de ninguna forma. Pero resulta que se le muere al Pedro rey, Pedro I se le muere su hijo, que podía haber sido su heredero, ya queda, esa línea ya queda cortada. Pero aún quedaba Fernando y Alfonso. Pues resulta que también muere también enseguida Fernando, el mayor, y como hay tanta relación entre la corona de Aragón con el sur de Francia, con el Languedoc, o sea, son parientes, pues interviene muchas veces el rey de Aragón, en este caso Pedro, interviene muchas veces en las luchas que hay también entre parientes el Languedoc, Aquitania, la Gascuña, todo eso, pelean entre ellos. Y Pedro I acaba muriendo también en una de esas luchas internas que va a ayudar a sus parientes al sur de Francia. Con que de repente el que era segundón de un segundo matrimonio pasa a ser el heredero. Entonces él no tenía ninguna esperanza de serlo, se había educado entre frailes, pero acaba siendo rey. Y como está muy formado también en lo que es la guerra, enseguida se hace con Egea de los Caballeros, acabamos de nombrar hace un momento fuera, y Tauste, ya siendo el rey, acaba haciéndose enseguida con Egea de los Caballeros. Con lo que esto es lo que pasaba en el reino de Aragón. En el reino de León estaba Alfonso VI, el conquistador de Toledo, el que había entrado hasta Nájera, donde estaba García de Nájera, el del reino de Pamplona, y se había hecho con la corte. Pues ese mismo Alfonso VI, rey también triunfador frente a los musulmanes, resulta que al tomar Toledo, los reinos de taifas musulmanes piden ayuda a los almorávides, que están muy fuertes en el norte de África, entran y una de las cosas que hacen es intentar hacerse con Uclés. Uclés de la provincia de Cuenca, lo conocemos, mujeres de Cuenca, conocemos mucho Uclés. Parece mentira, son sitios más o menos llanos, pero Uclés está en un alto, un sitio significativo para defenderse, tanto es así que luego la Orden de Santiago tuvo la sede de Santiago, pero tenía la sede en Uclés. Entonces los almorávides intentan hacerse con Uclés, se entera Alfonso VI, el rey de León, que quieren hacer eso, y envía un ejército castellano desde Toledo para frenarlos. Él, como ya es mayor, no va, envía a su alférez, y con el alférez envía a su hijo, el infante Sancho, que es su sucesor, pero que es un niño, un preadolescente, diríamos hoy, con sus 12, 13 años. Las edades nunca se sabe exactamente porque con los personajes históricos, estas épocas se sabe cuándo mueren porque se han hecho famosos. Pero, por ejemplo, de Alfonso no se sabe cuándo nace porque no era nadie, no se apuntaba. Nace en tal día, en tal sitio. Se calcula que Alfonso el Batallador nace sobre el 73. Entonces, este hijo Sancho, hijo de Alfonso VI, tampoco sabemos cuándo nació. Sabemos que tendría entre 10 y 13 años y lo van llevando a los sitios para que se vaya fogueando en lo que es la guerra. Y con tan mala suerte que en la batalla de Uclés los almorávides les ganan a las tropas de Alfonso VI y muere el infante Sancho. Entonces, como es tan poderosa la fuerza almorávide, Alfonso VI, rey de León, que se ha quedado sin heredero varón, que iba a ser Sancho, pues entonces le toca a Urraca, a su hija mayor Urraca, ser la heredera del trono. Entonces lo que organiza es la boda entre su hija Urraca con el también poderoso rey de Aragón, Alfonso I, que luego se llamará el Batallador. Esto para que lo vayáis situando. Bueno, os tuteo porque algunos ya nos hemos tuteado y además como yo soy el mayor, si trato de usted, entonces me tienen que tratar de usted y aún se me hace más mayor así. Entonces,
se van viendo cómo van las dos líneas. Urraca, que tampoco iba a ser ella reina, su padre Alfonso VI la había nombrado condesa de Galicia para que se fuera fogueando en el gobierno, simplemente para gobernar Galicia, con su marido Raimundo de Borgoña, donde está Cluny. Y estando en Galicia, ella como condesa, le nace el hijo Alfonso a Raimúndez, porque su padre es Raimundo, y nace en Caldas de Reyes, allí en Pontevedra. Entonces, Urraca y Alfonso, al año siguiente de la batalla de Uclés, acaban casándose porque el rey Alfonso se muere también enseguida. Se dice que por el disgusto de haber perdido a su hijo, que iba a ser su heredero, pero se muere enseguida y al año siguiente pues se casan, como había decidido Alfonso VI de León, se casa su hija Urraca con Alfonso el Batallador, que era la forma de hacerse fuerte frente a los almorávides. Y aquí sí que os quiero hacer notar la importancia de ese matrimonio 3 siglos y medio antes que el matrimonio de los reyes católicos que unieron Aragón y Castilla con León, pero no Navarra, ya lo sabéis bien, y no tampoco Portugal. En cambio, 3 siglos y medio antes ya estaban unidos por matrimonio León, que era el reino, Castilla, que era condado, Aragón, Navarra, porque Pamplona era reino, pertenecía a Aragón, y Portugal, que aún era un condado de León. Por lo tanto, fijaos la importancia de ese matrimonio en que 3 siglos y medio antes del matrimonio de los reyes católicos ya se pudo haber avanzado a la reconquista pues varios siglos, porque era una gran fuerza. Y en cambio el matrimonio fracasó. Y fracasó pues porque esta Urraca, reina de León, había tenido un hijo, Alfonso Raimúndez, en Galicia, siendo condesa de Galicia, pero claro, ya era hijo de la reina, entonces le iba a tocar a él ser el sucesor. Pero Urraca, cuando tuvo el hijo, algo que se hacía mucho, pues lo dio para su formación al noble más importante de Galicia en aquel momento, el conde de Traba, don Pedro Froilaz. Lo dio en educación, lo educó, lo formó, es su ayo, lo formó en todo, también luego para la guerra, para todo, lo formó. Entonces, el noble más poderoso en aquel momento del condado de Galicia, pues pensó que el matrimonio, pues seguramente vendría un hijo del rey de Aragón. Entonces no le interesó en ningún momento ese matrimonio porque, hombre, le esperaba algo de ese al que él había educado si un día llegaba a ser rey, que era lo que había esperado. Si un día hubiera sido rey, pues su condado habría sido pues aún mayor, más importante y tal. Eso estaba dentro. Por lo tanto, desde el primer momento, así como los nobles aceptaron la propuesta del conquistador de Toledo de casar a su hija con el rey de Aragón, ¿vale?, para unir las fuerzas frente a los almorávides, pero en el condado de Galicia los nobles más poderosos no lo vieron bien porque decían, van a tener un hijo y entonces no voy a poder sacar el provecho a Alfonso Raimúndez. La misma reina, pues esto también lo sabía, con lo que tampoco debió estar demasiado animada a tener relaciones para tener el hijo, porque los problemas empezaron desde el primer momento, tan desde el primer momento que se sumó la Iglesia. Al año siguiente el arzobispo de Toledo, que era el importante, como ahora, Bernardo de Sedirac, pues le amenazó con la excomunión a Alfonso y a Urraca si seguían casados. ¿Y por qué la Iglesia se metió? La Iglesia lo tenía, que no se podían casar parientes hasta el 7º grado de parentesco, que es una barbaridad. Hoy por lo menos es una barbaridad. Pero la Iglesia también daba dispensas cuando interesaba. Por ejemplo, la misma madre Urraca estaba casada pues con un primo, porque la madre de Urraca era Constanza de Borgoña. El marido de Urraca era Raimundo de Borgoña. Borgoña es en Francia, donde está Cluny, y el monasterio de Cluny era el más importante de toda la cristiandad, benedictino, al que luego iba a extender las reformas del papado, lo de la lucha de las investiduras, todo eso, lo que quería el papado,
lo llevaba luego el monasterio de Cluny y los benedictinos. En Galicia está llena de monasterios benedictinos, es lo que más hay, por ejemplo. Entonces, y allí no hubo problemas. Se casó Urraca en realidad con un primo, a lo mejor era primo segundo, pero con un primo, era pariente, y estos dos, Urraca y Alfonso, eran bisnietos de Sancho III el Mayor de Pamplona. Bisnietos. O sea, hoy sería una tontería, pero de entonces era lo que estaba escrito en la ley. Y entonces, como le interesó al papado que no hubiera reyes que vinieran de esa línea, porque es que también el papado tenía no solo mucha relación con Cluny, sino que hubo algún papa que era fraile benedictino, Calixto II, el famoso códice calistino que se robó en Santiago hace unos años, era de Calixto II, o atribuido a Calixto II. Pues este Calixto II era monje benedictino, era de la Borgoña. Y no solo era de la Borgoña, es que era hermano de Raimundo de Borgoña, el marido de Urraca. Raimundo, el marido de Urraca, era hermano del Papa, que luego fue Papa Calixto II. En aquel momento no lo era, pero era cardenal, estaba muy... Es decir, que había también un interés, digamos, humano, material, desde Roma, de que no hubiera un descendiente, porque era un pariente suyo, el Alfonso Raimúndez, el hijo de Urraca, era pariente de ellos, es que era sobrino incluso del que luego fue papa. Entonces, no había manera de que el matrimonio ese viera hijos, no había manera, porque al año siguiente el arzobispo de Toledo les amenazó con la excomunión si continuaban juntos. Aún así, en esos 3-4 años, el matrimonio tuvo varias rupturas de ese tipo y varias uniones otra vez, porque resulta que la Iglesia y los nobles de Galicia, los nobles fuertes de Galicia, estaban en contra. Pero la nobleza del Reino de León y los ciudadanos, entonces no se llamaban ciudadanos los burgueses, se llamaban burgueses, no eran burgueses como luego serán en la Revolución, a partir de la Revolución Francesa, pero eran los habitantes del burgo. Los habitantes de los burgos estaban todos con el matrimonio de Alfonso el Batallador y la reina Urraca, porque les favorecía, era más fuerte, les defendía frente a los almorávides, que eran fortísimos. Entonces, la misma León, que era la capital del reino, Sahagún, Carrión, todos estos del Camino de Santiago, Talavera de la Reina, todos, Burgos, todos, los ciudadanos, los burgueses, todos estaban a favor, incluso llegaron a amenazar al matrimonio que si se separaban, ellos dejarían de apoyarlos económicamente y tal. Entonces, con todo este jaleo, el pobre Alfonso al final decidió, al cabo de 4 o 5 años, decidió olvidarse ya de Castilla y centrarse en Aragón, en seguir un poco los objetivos que habían sido diseñados por su padre Sancho Ramírez, rey, y por su hermano Pedro I, también rey. Él había vivido todo eso. Y sus objetivos eran, pues, avanzar por el Valle del Ebro hasta llegar al mar. Tortosa habría sido la salida, porque siempre se pensaba mucho aún en lo que era Tierra Santa, era la época de la primera cruzada, con Urbano II. Entonces, un poco creo que está visto por encima el fracaso del matrimonio. ¿Por qué no hubo hijos? Porque no había forma de tener hijos. Entonces, lo que ha pasado después, sobre todo hoy lo que se dice, claro, es que Alfonso el Batallador no tuvo hijos, claro, porque era homosexual. Porque, claro, el matrimonio duró muy pocos años, esos 4, 5, vamos a decir 16 años, pero estaba muerto en 4 años. Ahí se ve claro, pero claro, pudo haber tenido hijos fuera, porque los poderosos siempre han tenido más posibilidades de que se les se les animara a gente para hacer hijos de alguna forma. ¿Y cómo es que no tuvo antes tampoco hijos? Ni después del matrimonio, porque la misma Urraca, una vez que el matrimonio se rompió, ella tuvo sus amantes y tuvo hijos con los amantes que los crió luego, los educó en la corte,
la cabeza del reino, en León. Seguraca luego tuvo sus queridos e hijos y Alfonso nada. Bueno, pues de lo que yo he visto de historia, nadie, ningún historiador, nadie nombra nada de lo que hoy sería todo, era homosexual, nadie dice nada. A una novela sí, pero una novela inventa lo que quieren, de alguna novela sí que lo pone claramente como eso. Pero lo que yo quiero transmitir es que Alfonso fue criado en un monasterio, entre frailes. Luego era toda la época de la Primera Cruzada. La Primera Cruzada, aunque el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont convoca la predicación para la Primera Cruzada en el 1095, no es que empiece eso en el 1095, es que antes ya había espíritu de cruzada porque los peregrinos no podían llegar ya a Jerusalén, los asaltaban y demás, por eso se vio la necesidad de crear un poco ejército para hacerse con Tierra Santa, con Jerusalén. Pero en 1095 ordena predicar la cruzada, pero todo ese ambiente es anterior. Es antes del 1095 cuando se ve que hace falta hacer algo porque no se puede llegar ya a Jerusalén. Y ese ambiente es el que vive Alfonso, el batallador. Tanto es así que él mismo crea las primeras órdenes militares, las crea en España, las crea él, la de Belchite y la de Monreal del Campo, siendo rey de Aragón. Las crea a imitación de las tres órdenes famosas de Jerusalén, la de los templarios, hospitalarios y la del Santo Sepulcro. Yo, por cierto, soy de Calatayud y estoy bautizado en la iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud. Bueno, entonces, él vivió ese ambiente de la cruzada y en aquel momento los frailes de las órdenes militares eran al mismo tiempo, lo sabéis, frailes y soldados. No como nos decían en el bachillerato, eran la mitad frailes y la mitad soldados, no. Eran 100% frailes y 100% soldados. Eran soldados, tanto es así que cuando crea él la orden de Belchite, lo mismo la de Monreal, pone en los estatutos que su obligación es guerrear, hostigar continuamente al infiel, dice, en todo el territorio, los pone en la frontera, todo el territorio, a partir de ahí, que todo lo que conquisten serán para ellos, para las órdenes, darán su parte un poco al rey, pero será para ellos, lo del dinero, lo que consigan de tierras también será para ellos, para ayudarles. Y todo esto lo hace a imitación de las que se habían formado en Jerusalén. Entonces, este hombre vivió ese espíritu cruzado pues, desde siempre, porque él era un gran guerrero, como lo demostró, y seguramente pues también pues, se consideró fraile. Hay que saber que las órdenes militares eran soldados, caballeros, 100%, y 100% frailes, tenían los votos de pobreza, obediencia y castidad. Los tenían, como cualquier fraile, era así. Entonces este hombre pues, estuvo muy metido en ese mundo. Antes de casarse ya le habían ofrecido a una mora, esclava, ¿cómo no estás con esta esclava? Y dice, no, un soldado, un caballero tiene que estar peleando entre hombres, no pensando entre mujeres, tal cual. Entonces es un poco así. Por eso ningún historiador, nadie dice nada de su posible, que a lo mejor sí, homosexualidad, pero no. Pero claro, hoy lo que toca es decir que era homosexual, pues pienso que no. Que hay razones para lo contrario. Bueno, entonces pasaría ahora a hablar un poco de lo de Tudela, que lo conocéis de sobra, pero como es la campaña de Zaragoza, el batallador, cansado de la unión con el Reino de Castilla, pues ya empezó a volcarse más en Aragón. Y ya en el 1117 pues se empezó a predicar, también le llamaban cruzada, la cruzada en España, que iba a ser en el Valle del Ebro. El mismo obispo Guillermo de Pamplona fue predicador. Guillermo, el obispo entonces de Pamplona, era también francés, tenía mucha relación Aragón y Navarra con lo que era Francia, el sur de Francia. Entonces se empezó a predicar, él venía a España a pelear y a hacerse con el Valle del Ebro para poder llegar a
a Tortosa, al Mediterráneo. Y en 1018, pues entonces ya por fin entran los primeros que entran son la hueste francesa, van bajando. Alfonso aún estaba con problemas en Castilla, entonces se viene hacia Aragón y sitian Zaragoza con Gastón de Bearn, también francés, pero que había sido cruzado, especialista en torres de asalto y demás, y con bastante nobles, los tengo apuntados en el libro, están apuntados ahí. Lo del libro, por cierto, el libro no existe aún hasta dentro de 15 días, lo que pasa que como tocaba venir a hablar, tú sabías que yo estaba trabajando sobre Alfonso el Batallador y te salió un libro, y digo, bueno, voy a decir, digo, darme algunos para darle por lo menos uno a él, a uno más, pero bueno, hasta dentro de 15 días no está el libro. En cambio ahí están los nombres de los nombres, pues Aznar Aznares, teniente, y Jimeno Blanco, teniente sucesivo de Arguedas, que está al lado. Arguedas había tomado para presionar a Tudela, está a un paso de Tudela, era la avanzadilla frente a Tudela. López Garcés, teniente de Estella, Íñigo Galíndez, teniente de Sangüesa, todos en la campaña para el Valle del Ebro. Jimeno Fortuñones tenía honores al este y al sur de Pamplona, desde el Baztán y Sauri hasta Galipienzo y Peralta. Jimeno Fortuñones de Leé, López Jiménez, señor de Turrillas, Ladrón Iñiguez, que cada vez tuvo más importancia en el reino de Pamplona, Fortún Garcés Cajal, señor de Nájera, pues, donde había estado la corte, Grañón y Viguera, los tres estos de La Rioja, pero que estuvieron en el reino de Pamplona. O sea que vinieron muchos pamploneses, mucha tropa pamplonesa, aragonesa también, y alguna castellana menos. Entonces, al ver la fortaleza de ese ejército, entonces los almorávides le dicen al gobernador de Granada, Madali, que suba con tropas, él coge tropas de Granada, tropas de Córdoba, y sube a intentar un poco proteger Zaragoza, que ya estaba asediada. Entonces vence a un pequeño destacamento, pero al saber que era un ejército tan fuerte, se retira en Tudela. Se queda en Tudela, Madali, el gobernador de Granada, se queda en Tudela esperando porque no se atreve a acometer al ejército cristiano que está asediando Zaragoza. En cambio, poco después, deja a las tropas cordobesas y se viene con las suyas y consigue entrar en Zaragoza. Entra en Zaragoza, pero muere también enseguida. Total, que entre que los almorávides no se atreven a asaltar al ejército cristiano que asedia Zaragoza, que muere el que había hecho algo en Madrid, muere en Zaragoza. El 18 de diciembre de 1118 se toma Zaragoza. Zaragoza sale muy bien protegida por el río Ebro, por la orilla izquierda, por el norte, pero es que en el sur tenía un castillo, el castillo de la Aljafería, que era una avanzadilla para proteger la misma Zaragoza. Como había también luchas entre los propios moros por los reinos de taifas anteriores, el propio jeque moro también se hospedaba muchas veces en la Aljafería, pero era un castillo, y un buen castillo tiene sus torres, tiene su buen foso y demás, y está fuera de la ciudad, con lo que claro, estás sitiando la ciudad, pero tienes ahí también un castillo fuera de ella. Pero Alfonso el Batallador se había hecho antes, los meses anteriores ya se había hecho con el castillo. Entonces, el 18 de diciembre de 1118 toma Zaragoza. Y, ahora viene lo de Tudela, aprovechando ese invierno, pero aprovechando la caída de la ciudad más importante del norte de España, de los moros, pues entonces suben corriendo río Ebro arriba hacia Tudela. Entonces, la tutela islámica, bien protegida en el occidente con el Cerro de Santa Bárbara, el río Ebro, el río Keiles, en fin, estaba todo protegido. La parte más floja era el sur, y en el sur tenían un buen foso. O sea, occidente Santa Bárbara, norte río Ebro, en el este el Keiles, y luego en el sur la parte más floja, un foso.
Pero el ejército que subía era un gran ejército, Entonces, sabiendo los tudelanos de entonces que se habían firmado unos buenos acuerdos en la rendición de Zaragoza para que los musulmanes se quedaran lo mejor posible, pues se rindieron mañana, el 25, o sea, menos de 2 meses después se rendían sin ningún tiro, sin pelear nada, se rindieron sin problema. Un poco lo que voy a leer un poquito algunos de esos acuerdos. Por ejemplo, en Zaragoza a los musulmanes se les dejaba vivir, no pagarían más impuestos de los que venían pagando. Durante un año vivirían en sus mismas casas, tendrían su mezquita mayor un año. Al terminar el año tendrían que irse al Arrabal y ahí sí que podrían tener sus mezquitas, su alcazaba, todo su centro de venta de trigo, todo eso igual, no pagarían más. Las autoridades serían las suyas propias, aunque esas autoridades estarían bajo las autoridades cristianas. Pero se seguirá atendiendo. Si, por ejemplo, un cristiano recurría contra un musulmán, la ley a la que se tenía que acoger era la Sharia, la ley musulmana, tal cual. Y los jueces y todo eso habrían sido también los musulmanes, todo eso fue lo que se firmó. Estaban exentos de azofra. Azofra era un impuesto por el que si te dicen de arriba que tienes que venir a ayudar a trabajar, tienes que venir. Si te pide el caballo para ayudar, tienes que dejar el caballo. Bueno, pues estarían exentos de la azofra en Zaragoza. Por lo tanto, los tudelanos que sabían eso, pues lo mismo. Quedaban además liberados de participar en la defensa del territorio, en este caso de Tudela, frente a otros musulmanes que podían atacar, incluso frente a otros cristianos. Los cristianos luego tenían jaleos allá ellos, el tudelano, lo mismo que el zaragozano, estaba liberado de tener que apoyar al señor de la ciudad en ese momento. Entonces, estaba todo bastante bien para protegerse un poco también de los mercaderes francos que podían venir. También se limitaba el número de mercaderes que podían entrar a mercadear. Eso en previsión a los francos. Y luego, en previsión al trato con los judíos, ningún judío podría tener un siervo musulmán. Y también para cuidar a los judíos se les dio el foro de la cercana Nájera, por el seminario Nájera. Entonces, bien, los tudelanos se rindieron sin ningún problema, porque no merecía la pena, y luego enseguida, río Keiles arriba, al decir arriba parece que ir hacia el norte, el río Keiles es bajar hacia el sur, hasta la zona esta baja, abajo, fueron enseguida el mismo ejército que tomó Tudela de esta forma a hacerse con Tarazona, la Tarazona islámica, y también se hicieron sin ningún problema, se rindieron sin ningún problema con ella. Como yo soy de Calatayud, esto fue en el 1118, la toma de Zaragoza. 2 años después, claro, habían perdido la ciudad más importante de la mitad norte de la península. Los almorávides se movieron y entonces enviaron enseguida un ejército poderoso para reconquistar Zaragoza. Entonces Alfonso el Batallador, estamos hablando del Batallador, enseguida bajó con su ejército y se enfrentó a ellos en Cutanda. En Cutanda había un pequeño castillo, tal. Hoy no es nada, es un pueblecito de nada, pero entonces sí que era importante, por lo menos defensivamente. Se enfrentó a ellos en Cutanda y los barrió por completo. Tan dura fue la derrota que a la semana siguiente se rendía a Calatayud, que no se había querido rendir antes. Se había rendido Zaragoza y Calatayud, que está en el río Jalón hacia abajo, no quiso rendirse. En cambio, al caer el ejército almorávide en Cutanda, una semana después se rendía a Calatayud. Y tan grande fue la derrota, además, que en Aragón, a partir de ese momento, se ha venido diciendo de algo que ha sido un fracaso enorme, una crisis fortísima, aquello ha sido peor que lo de Cutanda.
se ha venido diciendo, se va perdiendo, pero que se ha dicho, esto peor ha sido Clodiputanda, que fue algo gordísimo. Y con Calatayud, pues cayó en Calatayud era Calat, Ayud, Calat es castillo, ciudad fortificada, castillo de Ayud, pues enseguida cayó la hermana pequeña Daroca, que es Calat Daruca, cayó enseguida también. Todo esto ya en el 20. Y con esto terminaría un poco lo de la cruzada del Valle del Ebro, donde está el caso de Tudela. Y pasaríamos ahora a hablar un poco del testamento insólito. Antes de llegar al testamento, como Alfonso, la verdad que ha tenido el sobrenombre del batallador con toda razón, porque no paró de batallar y que triunfó prácticamente siempre. Y como él seguía queriendo llegar a Tortosa, pues una vez conquistada Zaragoza, pues entonces siguió pensando lo siguiente. Lo siguiente era tomar Mequinenza, Fraga y Tortosa. Lérida les quedaba un poco más arriba, pero no les preocupaba tanto como esas tres que eran realmente del Valle del Ebro. Entonces pues, se puso enseguida a intentar hacerse con Mequinenza. Antes fundó la Orden Militar de Belchite, la de Monreal del Campo, porque él se sentía cruzado, se sentía también un freire de esos. Entonces en Mequinenza era una zona, que Mequinenza está en un triángulo entre el río Ebro, el Segre, y el Segre acaba de recibir antes al Cinca, es un sitio realmente lleno de agua, un sitio rico, y más en aquella época. Hoy si no tienes industria a lo mejor no eres tan rico, pero entonces sí, lo mismo que Tudela era rica, había agua, buena huerta y demás. Entonces Mequinenza, como estaba muy bien regada, estaba también muy bien defendida porque era un sitio rico. Y como estaba muy bien defendida, no se quiso rendir al batallador, con lo que le retrasaba un poco la campaña de llegar a Tortosa. Así que en cuanto dijeron, bueno, no rendí, bueno, pues lo vamos a tomar a la fuerza. Cuando la tomaron a la fuerza pronto, pues lo que hicieron, lo pongo en el libro, es que acabaron cortándole la cabeza a todos los musulmanes de Mequinenza. Por lo menos a todos los jefes de Mequinenza, se supone que también a bastante de los soldados, para crear el miedo entre las poblaciones musulmanas de la zona. Que esas caían enseguida, cuando cayó Tudela, cayó enseguida todas las poblaciones que tenéis alrededor, cayeron todas, Corea, todas enseguida sin ningún problema. Pues en este caso, para crear el temor, el pavor entre las poblaciones del Valle del Ebro, se les cortó la cabeza a todos los paganos, dice. Y avanzó, pero claro, luego había que hacerse también con Fraga, antes de Tolosa. Y en Fraga, pues también estaba bien protegida, también hubo que asediarla, y en ese asedio el batallador no quiso conceder la rendición. No se sabe muy bien por qué, dicen los que lo han estudiado, que a lo mejor para luego poder pedir el rescate, un gran rescate por los principales de la ciudad. Y entonces no se quiso rendir, total que vino un ejército por sorpresa almorávide, todo de la zona de Levante, y por sorpresa cayeron sobre el ejército y los destrozaron, pero así en un momento. Se salvaron poquísimos, pudo escapar el rey batallador con 10 caballeros, entre los que estaba García Ramírez, que luego sería el restaurador del reino de Pamplona, entre los 10 caballeros que le ayudaron a marcharse. Y así fue como murió. Pero antes de morirse había firmado el testamento insólito, del que voy a decir algo, mientras estaba asediando Bayona. Ya veis que él no paraba de pelear, estuvo asediando Bayona, más allá de los Pirineos. También antes había estado en Granada, que he visto que lo ponía ahí, lo de la hueste de Granada, seguramente era por eso. Intentó hacerse con Granada, bajó,
con el señor de Tudela, entre ellos, había bajado a Granada. Lo que pasa es que se apalancó más de la cuenta intentando tomar Guadilla y perdió un tiempo precioso para luego poder hacerse con Granada. Los granadinos lo supieron, se protegieron bien, y cuando llegó a las puertas vio que no podía seguir, lo que hizo fue extenderse por allí, devastar un poco el territorio y hacerse con muchos mozárabes, que serían luego los que se los llevaría al Reino de Aragón para ayudarle a repoblar todo lo que estaba conquistando, porque claro, lo que se conquistaba Tudela, pero Tudela era toda musulmana, eran todos moros. Entonces, bueno, el papel decía que dentro de un año teníais que ir a la Rabá y no sé qué, y bueno, y si se negaban luego, ¿con qué lo frenabas? Había que tener cristianos, tenías que dejar algo de ejército cristiano, pero bueno, no, si ibas dejando parte de ejército en Tudela, en Zaragoza, en Calatayud, en Tarazona, Daroca, bueno, al final los hombres son los que son, tampoco, pues había que repoblar toda esta población. El batallador no solo batalló, y bien, sino que también se preocupó de la repoblación en todo lo que iba reconquistando. Él es testigo, participó en la conquista de casi todo el Aragón actual. Él empezó en la época en que ni siquiera Huesca era aragonesa. Él participó en la conquista luego de Huesca. Ni siquiera Huesca, estaban solo Jaca, lo que era el norte y demás. Por lo tanto, había que repoblar. Bueno, de esa excursión a Granada se vino con un montón de mozárabes para luego ayudar a repoblar todo esto. Y mientras estaba asediando Bayona la llevaba un obispo, el señor de Bayona era un obispo, entonces la iglesia no quiso participar, los obispos no quisieron participar en la ayuda a asaltar Bayona, así como sí que habían participado el obispo de Pamplona, el de Huesca, Barbastro, en las conquistas de Tudela, de Zaragoza, de Calatayud. En cambio en Bayona no. Estuvo casi un año asediándola y al final no pudo hacerse con ella y se volvió. Pero mientras estaba en Bayona, le dio, por ejemplo, a Corella el foro de Tudela, que estaba allí asediando, y otra de las cosas administrativas importantes que hizo fue firmar el testamento. El testamento del batallador resulta que tan amante era de las órdenes militares, que les dejaba el reino, decía, en partes justas iguales a las 3 órdenes militares jerosolimitanas de Jerusalén, las que hemos dicho, los templarios, hospitalarios y los Santos Sepulcro. Todo el reino dividido en 3 partes por el testamento, justas e iguales. A ver cómo se podía hacer eso cuando los nobles llevaban desde tiempo inmemorial siendo señores de una tierra, con tales fronteras, con tal cual, a ver cómo se hacía eso. Dejaba también todo lo que él había heredado de su madre a los monasterios, en concreto al monasterio de San Pedro de Siresa, donde se había educado, desde San Juan de la Peña, donde estaban enterrados los reyes aragoneses hasta el momento. Dejaba la dote de su madre a esos 2. A la catedral de Pamplona y al monasterio de San Salvador del Aire les dejaba también a partes iguales la villa de Estella, Navarra, con su castillo. Al decir la villa ya entendéis perfectamente, en los impuestos todo a quien les iba a pagar era a las órdenes militares. A la iglesia de Santa María de Nájera, al monasterio de San Millán de la Cogolla, hoy todo esto es de La Rioja, pero entonces habían pertenecido al reino de Pamplona, pertenecían al reino de Aragón y Pamplona. También a partes iguales le dejaba los castillos de Nájera y de Tobía, también de La Rioja. Al monasterio de San Salvador de Oña, el castillo de Belorado en Burgos. A la catedral de Oviedo, bien lejos, le deja San Esteban de Gormaz y Almazán, las 2 en Soria. Y, lo curioso, a la diócesis de Compostela, que se llevaban a matar el obispo Diego Gelmírez, y él, Diego Gelmírez, como eclesiástico que era, alto eclesiástico, estaba en contra del matrimonio de Alfonso con doña Urraca, y fueron enemigos acérrimos, pues aún así le dejaban el testamento a la diócesis de Diego Gelmírez de Compostela, le dejaba
Tudején, aquí de Navarra, mira lo cerquita que está de Compostela. Cervera del río Alhama en La Rioja y la Calahorra en La Rioja. Es decir, que tuvo interés en quedar bien con la Iglesia. Luego veremos un poco por qué. Entonces él piensa que entre lo que le deja esto nuevo a la Iglesia, más lo que siempre les ha dado a la diócesis de Jaca, a la diócesis de Barbastro, a la de Huesca, a la de Zaragoza, pues que la Iglesia no se opondría. Entonces, algún historiador como el aragonés Ubieto Arteta dice que un testamento de este tipo tan raro, que además es muy difícil de cumplir, era fruto de que él era ya un anciano, senil, que ya ni la cabeza, ni las fuerzas, ni la cabeza, ni el espíritu le acompañaban. Y que entonces es fruto de la senilidad. En cambio, hace 50 años, una francesa, Helena Lurie, una historiadora, sacó un artículo que tuvo muchísimo éxito, pero también mucho en contra, explicando un poco qué es lo que pudo haber pasado por la cabeza del batallador para hacer un testamento tan imposible de llevar a cabo. Y yo creo que tiene bastante razón. De hecho, bueno, se la han opuesto, pero tampoco está abierto el proceso. Ella lo que dice es que el peligro estaba en el rey de León, que era el hijo de Urraca, Alfonso Raimundo, y ya era Alfonso VII, ya había muerto Urraca, Alfonso VII de León. El peligro venía de ahí, porque lo mismo que ya su abuelo Alfonso VI, el conquistador de Toledo, se había metido en el reino de Pamplona, en Nájera y todo eso, iba a hacer lo mismo. Aragón se quedaba de repente sin cabeza, porque las 3 órdenes militares de Jerusalén no estaban ni de lejos implantadas en Aragón, no había casi nada, o nada, alguna de ellas, como para dársela a las 3. Entonces lo fácil era venir de León, no había en aquel momento cabeza monárquica en Aragón, era venir y hacerse o con todo el reino o con buena parte de él, porque había zonas que eran castellanas, de La Rioja y todo eso eran castellanas, que Aragón se había hecho con ellas, ya desde Sancho III el Mayor de Navarra. Pero que fácilmente se podía hacer con todo el reino, porque es que Alfonso era hijastro de Alfonso VII de León, era hijastro de Alfonso I el Batallador, o sea que hasta tendría poderes, digamos, legales para hacerlo. Pero entonces se suponía, dice la francesa Lurie, seguro que supuso el batallador que la Iglesia supondría todo eso. Al haberle dado a las 3 órdenes militares de Jerusalén el reino, la Iglesia se opondría a que Alfonso VII, el de León, invadiera Aragón. Y la Iglesia entonces tenía poder físico y mental. Eso de que la Iglesia te amenazara con la excomunión, como había amenazado antes a su madre y a su padrastro, te amenazo con la excomunión. Luego si el otro se lo cree o no se lo cree, dice, yo no me creo eso de que me condeno, que me importa, no. Es que un excomulgado, un rey excomulgado, un conde excomulgado, automáticamente perdía el poder de tener su vasallo y no tenía por qué obedecerlo. E incluso quedaba prohibido en el reino, o en el condado del excomulgado, quedaban prohibidos todos los sacramentos, no se podían casar, solo se permitía el bautizo, claro. Tenían que poder ser cristianos lo que naciera, y luego el último rito, el de antes de morir, la extremaunción. Pero quitando que te podían bautizar y te podían dar extremaunción, no te podías casar, no te podías confesar, todo lo que era. Entonces, y automáticamente, y se perdía además el poder sobre los vasallos, se podían rebelar contra ti, con lo que eso de excomulgar a alguien era cógete. Y entonces la Iglesia tenía muchísimo poder, con que si la Iglesia, Roma, había recibido todo un reino en Hispania para las órdenes militares, no iba a permitir
que un rey de al lado, de León, se hiciera con eso. Eso iba a frenar a la toma de Aragón por parte del rey. Y yo creo que ese es realmente la razón básica.